dando las gracias a todos los hermanos que nos ayudaron el domingo pasado, hermanos y hermanas que vinieron a cocinar para todos los padres. Muchísimas gracias por su trabajo. Algunos de ellos estaban aquí bien temprano y otros estaban aquí temprano pero para comer. Gracias a cada uno de ustedes. También gracias a varios que nos ayudaron esta semana con VBS, Vacation Bible School. Y por eso ves a muchas personas bien cansados hoy. Pero qué tiempo tan lindo tuvimos. Hablando del VBS, quiero leer los versículos del tema de este año. No los tengo aquí en el monitor, pero nomás quería compartir estos versículos. Dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esta semana los maestros de Vacation Bible, de VBS, realmente estaban presentando el Evangelio cada día. Comenzaron el primer día, encuentro en el templo. Después encuentro en el río, cuando fue bautizado. Encuentro en el agua con Pedro. Encuentro en la tumba vacía. Encuentro en el camino. Y hoy en este día quiero vamos a compartir muchos versículos, muchos textos. Entonces, si tienen una pluma y quieren escribir, quieren poner las notas, vamos a compartir varios versículos hoy, hablando de este evangelio de Cristo Jesús. Cuando hablamos del evangelio, cuando escuchas del evangelio, hay versículos bíblicos que entienden, que conocen, porque cada vez que compartimos el evangelio, compartimos estos versículos, especialmente Juan capítulo 3, versículo 16, pero no tan solo 16, pero también el 17. Romanos 5:8, que nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación. ¿Qué dice? Ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sabemos, 1 Corintios nos dice el apóstol Pablo, el versículo 15, versículos 3 al 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Nos está diciendo también lo que él recibió. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. El otro día estaba hablando con uno de los hermanos afuera y estuvimos hablando un poco del evangelio, de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y verdaderamente cuando nos ponemos a pensar a lo que Cristo ha hecho por nosotros, cuando nos ponemos a pensar en todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, lo que significa su muerte y su resurrección de la tumba, lo que significa y lo que Él hizo para nosotros, nomás nos podemos quedar diciendo: wow. El evangelio, hermanos, este evangelio es asombroso.
Tan asombroso que nomás te quedas cuando piensas en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Nos quedamos, wow. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículos 3 al 7. Dice así la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales, dice, en Cristo. Y vamos a ver en estos versículos cuántas veces sigue diciendo en Cristo, en Cristo, en Cristo. Dice el versículo 4, según nos escogió en Él. ¿De quién está hablando? En Cristo. Según nos escogió en Cristo, en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, ¿por medios de quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Este evangelio, hermanos, es asombroso. Nos quedamos diciendo, wow, lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pero este evangelio también nos libera. Nos libera, dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Este evangelio es asombroso. Este evangelio nos libera. Este evangelio te ha escogido. Nos ha escogido. Versículos 4 y el 5 de Efesios, los versículos que leímos, dice la palabra de Dios: según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Entonces, quiere decir que nosotros no lo escogimos a Él. No, antes que nosotros pudiéramos hacer una decisión, Él ya nos había escogido en Cristo Jesús. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Cuando adoptas a un niño, lo escojas, ¿no? Escojas ese niño. Cuando ves, cuando vas yo llevé una vez a mi hija a agarrar un perrito. Ella escogió el que quiso. Ella quiso y lo escogió. Tan lindo es, tan asombroso que es este evangelio, de saber que nos ha escogido. Te ha escogido a ti, nos ha escogido a cada uno de nosotros ser parte de esta familia, parte de ese cuerpo, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Antes de tomar una decisión, de decir una decisión para Él, Él ya había decidido escogerte. Hermanos, es en Cristo que encuentras tu identidad y tu propósito. Es en Cristo Jesús. Este evangelio cancela nuestra deuda. Tú y yo no tenemos suficiente para pagar cada pecado que hayamos cometido.
No tenemos suficiente para pagar cada pecado que hemos cometido. Dice Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 14. El apóstol Pablo nos dice: antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola ¿dónde? En la cruz. En la cruz. Entonces, no servimos para obtener el amor de Dios, sino servimos porque ya lo tenemos. Este evangelio de Cristo Jesús dice, versículos 7 y el 8 de Efesios capítulo 1. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia. Este evangelio perdona. Hechos capítulo 13, versículos 38 y al 39, dice así la palabra de Dios: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, ¿de quién está hablando? De Cristo. Que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. El apóstol Pablo nos dice en Colosenses capítulo 1, versículos 13 al 14, nos dice así: el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Este evangelio, hermanos, es para siempre. Dice Romanos capítulo 8, versículos 38 al 39, el apóstol Pablo escribe estas palabras: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Hermanos, Jesús me liberó y me perdonó para siempre. Nos enseña que nada, absolutamente nada nos puede separar del amor de Cristo Jesús. Amén. Qué lindo, qué tan asombroso de saber que nada, ni mis fallas de ayer, ni mis fallas de hoy, ni mi presente, ni mi futuro, ni mi pasado, nada me pueda separar, nada me puede separar del amor de Cristo Jesús. Y ahora puedo descansar en esa realidad, en esa promesa, esa verdad de Cristo Jesús, que en Cristo nada me puede separar de Él. Estamos en sus manos y nada nos puede separar. Sabemos que este evangelio es asombroso, que este evangelio nos libera. Este evangelio nos ha escogido. Este evangelio cancela nuestra deuda. Este evangelio perdona. Este evangelio es para siempre. Pero hermanos, también
este evangelio debe ser predicado. Debe ser predicado. No nomás es un regalo para ti, no somos agentes secretos. Debemos de compartir el evangelio con otros. En cualquier lugar donde estemos, en el trabajo, en la tienda, con la familia, en la casa, en la comunidad, debemos de predicar este evangelio. Debemos de compartir este evangelio. Marcos capítulo 16 versículo 15, Cristo dijo y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El apóstol Pablo dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es poder, es dunamis, así la palabra griega dunamis, es poder, es dynama, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Unos capítulos después, el apóstol Pablo escribe estas palabras: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermanos, qué privilegio de compartir la palabra de Dios y la historia que Él ha cumplido a través de Cristo Jesús. De traer a los que están lejos de Él a comunión con Él. Y qué honor, hermanos, poder compartir la historia de la gracia y la misericordia de Cristo Jesús. Que nunca, hermanos, que nunca nos avergoncemos, que nunca nos quedemos callados, y que siempre vivimos tan agradecidos y asombrados con el amor de Dios, lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros, que nunca paramos de predicar este evangelio de Cristo Jesús. Bueno, yo me acuerdo hace algunos años, había una hermana en la iglesia que traía a su esposo con ella a la iglesia. Su esposo no era cristiano, no había recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida. Y él venía, no todos los domingos, pero casi todos los domingos él venía, se sentaba ahí atrás. Se sentaba atrás y yo me acuerdo que bien calladito, no le gustaba hablar con nadie. Cuando antes de terminar el servicio, se iba al carro, se sentaba ahí. Tenía muchos problemas. Y una vez en un estudio bíblico hablé con algunos hermanos, hablamos con esta hermana. Y dijo: mi oración es que el Señor haga lo que tiene que hacer para alcanzar, para que Él pueda ver cuánto Cristo lo ama. Y un día por la noche recibí una llamada, ya era tarde, que el esposo tuvo un accidente. Él fue a una cantina y
Se cayó, pegó su cabeza y estaba en un coma. Y yo me recuerdo que así estaba en coma por varios días, casi 2 semanas. Y un día vino el doctor, yo estaba en el cuarto con la esposa, una de las hijas y él. Y su cuerpo lo tenía, nomás le estaban dando comida en la boca con un tubo. Y nomás su cuerpo nomás brincaba. No sabíamos si iba a vivir o no. Yo me acuerdo que una de esas mañanas vino el doctor, entró en el cuarto y dijo, tengo que hablar con usted, hablando con la esposa, en privado. Y dicen, está bien, es mi pastor, puedes decir lo que tienes que hacer aquí. Y dice el doctor, su cerebro no está funcionando. Él está muerto. Yo creo que sería mejor desconectar la máquina. Y escuchar esas palabras, esta esposa me voltea a ver a mí, voltea al doctor y dice, todavía no es tiempo. El Señor está haciendo un trabajo en él. Entonces me quedé como, ¿qué? Y el doctor dice, tú no entiendes. Yo también, yo sé, he tenido muchos pacientes aquí y creen en su Dios, dice, pueden creer en su Dios, pero yo soy doctor, soy médico, yo sé lo que te estoy diciendo, pero si tú quieres, podemos seguir. Vino otro día y otra vez me habló y dice, pastor, el doctor me dijo lo mismo, pero yo sé que mi Señor es grande. Y dice, Él ha escuchado el evangelio. Yo sé que el Señor va a hacer una obra en él. Fuimos ese mismo día, yo y varios hermanos. Y su cuerpo nomás estaba brincando y brincando nomás su cuerpo. Cuando estábamos allá en ese cuarto. Hermanos, ese día, Junior abrió sus ojos. Tuvo días de que los doctores no entendían. Dijo el doctor, habló conmigo y dice, I don't understand this. Yo no entiendo esto. Pero todo lo que puedo decir es, yo creo que su Dios ha escuchado sus oraciones. Y ese día, hermanos, pude hablar, pude compartir el evangelio con ese doctor. Lágrimas
caían de sus ojos. Junior, sentado, también con lágrimas en sus ojos. El doctor está sirviendo en una iglesia en Salinas. Junior está sirviendo en otra iglesia en Salinas. Junior tiene ministerio hablando con gangas y jóvenes y compartiendo el evangelio de Cristo Jesús. Eso es lo que hace Cristo. Cambia corazones. Y cuando entendemos lo que Cristo ha hecho por nosotros, nunca somos iguales. Cambia nuestro corazón, cambia nuestra gratitud. Podemos siempre, cada día, estar tan agradecidos de lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros. Este es el evangelio que predico. Este es el evangelio de Cristo Jesús. Este es el evangelio que nos dice que Cristo nos amó tanto que murió por nosotros en esa cruz. Pero no tan solo murió, resucitó. Y porque Él vive, tú y yo podemos tener vida eterna con Él.